¿Cuáles han sido las decepciones en esta temporada 24-25 en la liga? Lo analizamos hoy en Café con nosotros. Un saludo y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, Jonai. Después de unas semanas en las que no hemos podido grabar juntos, en las que, vamos a ser serios, he estado de vacaciones y no era compatible grabar y has tenido que estar tú solo, volvemos a reencontrarnos para empezar ya a hacer esos vídeos un poquito de final de temporada. Y hoy vamos un poquito con esa parte amarga, pero bastante personal, en la que vamos a hacer cada uno nuestro once de las decepciones de esta temporada. Sí, porque yo creo que Julen hemos estado en una campaña que yo creo que ha habido varias, y varias a lo mejor incluso inesperadas para muchos. Así que bueno, lo primero es un placer volver a hacer un vídeo junto a ti. Siempre dos hacen más que uno, así que se te echaba ya de menos. Así que vamos a darle. Espero que no hayamos coincidido en bastantes nombres. Bueno, seguro que coincidiremos en alguno. Yo he evitado repetir equipo, aunque hay un solo equipo que tiene dos ¿Mm? representantes. Os podéis hacer una idea de qué equipo es ese. Pero la verdad que, bueno, he intentado buscar diferentes nombres y también he intentado, sobre todo, evitar, Jonai, los fichajes que han llegado esta temporada, aunque veréis que alguno he metido, Ah, porque no me suele gustar hacer valoraciones en una primera temporada, aunque evidentemente si tú pagas por un jugador 100 millones y en la primera temporada no rinde, mm. bueno, creo que es una decepción y que con ese tipo de jugadores hay que tener poca paciencia. Empezamos por la portería y yo aquí te voy a dar, Jonay, el nombre de Mamardashvili. Es verdad que en las últimas jornadas está mejor, pero yo esperaba que esta temporada tenía que ser la de su rendimiento total, después de ese fichaje por el Liverpool, después de ese salto importante, esperaba que el georgiano iba a dar un grandísimo salto, no he encontrado otros porteros que me hayan decepcionado y para mí, bueno, Mamardashvili ha sido un poco durante toda la temporada lo que no fue la temporada pasada. Fue la temporada pasada ese salvador del Valencia y esta temporada a mí me ha dejado muy frío, me ha decepcionado bastante y por eso me quedo con el georgiano. A lo mejor con el tema Mamardashvili y Julen, a lo que hay que tener en cuenta es que a lo mejor la temporada pasada rindió por encima de sus posibilidades. No lo sabemos, pero a lo mejor es que el año pasado nos ilusionamos mucho y a lo mejor esta temporada hemos visto un nivel normal. Creo que tampoco ha sido malo de Mamardashvili, simplemente que no ha sido espectacular. Yo creo que sobre eso tendríamos que reflexionar. Mi portero, a ver, la verdad es que ha sido un año muy bueno de porteros en la Liga Española, a mi gusto personal. Entonces me he quedado con un portero un poco polémico, que no ha tenido muchas oportunidades, pero que para mí, por la operación, por lo que valió y por cómo la quita el puesto un cedido de la primera jornada, pues me voy a quedar con Andrés Ferreira, que está jugando estas últimas jornadas por la baja de Carlheim, y para mí es un portero que es verdad que con un contexto complicado, pero yo pensaba que iba a ser el portero titular del Real Valladolid. De hecho, para eso hay una inversión, y ni visto ni, vamos, que no hemos visto prácticamente, así que para mí decepcionante esta operación y decepcionante de Ferreira cuando ha disputado algún partido. Aquí hay que tener en cuenta, Jonay, y lo he dicho antes y lo vuelvo a recalcar, que esto es un poco, va mucho sobre las perspectivas que teníamos cada uno, ¿no? Yo a André Ferreira lo conocía de Granada la temporada pasada y esperaba cero de él, ¿no? Entonces, muchas veces lo que esperamos de un jugador es lo que nos hace que sea pues, una sorpresa o una decepción. Vamos He al de lateral decir que es el derecho. único. He de Dime, dime, decir, sí, Jonay. antes de que sigas, que no, que he de decir que es el único jugador así, un poco injusto que lo meta por los pocos minutos que ha tenido. Luego empezará la caña. Pues vamos al lateral derecho y yo aquí me quedo, Jonay, con un jugador que me ha sorprendido lo poco que ha jugado. De hecho, con García Pimienta lo estábamos viendo más de media punta que de lateral y es Juan Luis Sánchez. Yo esperaba a Jonay esta temporada que, sobre todo con ese retiro de Jesús Navas, Juan lo iba a ser el lateral derecho titular del Sevilla, el que iba a ser diferencial desde ese lateral. José Ángel Carmona le ha comido la tostada por completo, no sé si por perfil, no sé si por gusto de entrenador, no sé cuál es un poco la razón, pero esperaba que este año tenía que ser el de la reivindicación de Juanlu, no ha sido ni mucho menos, veremos ahora con Joaquín Parrós, pero a mí me ha sorprendido y me ha decepcionado bastante los pocos minutos que ha contado, con los que ha contado Juanlu. Sí, quizás sea una decepción más técnica, por decisión técnica que por rendimiento. Sí tuvo apariciones en la primera vuelta, luego se ha ido desinflando, pero entre que Carmona
ha ocupado ese lateral derecho y a lo mejor el sistema de Pimienta, el 4-3-3, que claro, a los dos extremos de arriba no les vas a quitar, y a lo mejor el centro del campo no es su posición, pues ha quedado un poco cojo. Coincido contigo. Yo en el lateral derecho ya empiezo fuerte y voy a decir Nahuel Molina. ¿Por qué digo Nahuel Molina? Porque es un jugador que siempre que ha salido al campo no ha tenido ninguna actuación destacada. Creo que es un futbolista de ese clan de los argentinos que a mí me sobra en el Atlético de Madrid. Yo sé que es campeón del mundo y que sé que Nahuel ataca bien y que profundiza bien y que tal, pero defendiendo en algo tan evidente y tan importante como es el Atlético de Madrid, el factor defensivo, creo que Nahuel Molina, y yo creo que por fin esta temporada hay una opinión global de que debería de salir del conjunto colchonero. Para mí, sus minutos han sido bastante decepcionantes. Además está acabando bastante mal la temporada. Voy con la pareja de centrales, dos centrales jóvenes, de los que todavía hay que tener paciencia, pero que bueno. El primero es John Pacheco, para mí el central de la Real, el que tenía que ser el sustituto de Robin Lenormand. No es que no haya sido el sustituto, sino que cuando ha jugado, a mí ha sido sinceramente tétrico sus partidos. John Martín me gusta bastante más y creo que no solo a mí, sino también a la parroquia de la Real. Y el otro es Carlos Domínguez, que hemos hablado de él. No sé si meterlo en decepción es injusto, pero sí que entendiendo que la parcela de tres centrales del Celta de Vigo tiene un hueco más de lo que tendría en cualquier otro equipo que no haya sido capaz de tener continuidad, que un Javier Rodríguez que era un auténtico desconocido lo haya pasado por la derecha de esa manera y que incluso en partidos hayamos visto a jugadores como Jailson, que a mí no me terminan de convencer, entrando por delante de él o incluso Joel Lago, me decepciona bastante. Sí, y yo creo que había pensado en esos dos nombres. Yo creo que lo de Carlos le ha matado el no tener tanta fluidez en la salida de balón. De hecho, ahora que está jugando en estos últimos partidos del Celta por la baja de Starfelt, también estamos viendo la irrupción de Joel Lago. Y en esa línea de tres, el que da salida es Joel Lago y Carlos queda en el centro. Por tanto, yo creo que ese ha sido el factor para que Carlos nos parezca una de las decepciones. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Mi pareja de centrales, creo que no te va a sorprender. El primero es Abdelafkar, el jugador del central del Deportivo Alavés, porque creo que se ha estado hablando más de si se va a quedar o se va a ir que de su rendimiento futbolístico. Y creo que, sobre todo la primera vuelta, tuvo muchos cruces de cable sobre el campo a la hora de medir entradas, a la hora de tal. Y el otro es Juanma Herzog, que cuando ha jugado yo esperaba que se hiciera con la titularidad de la Unión Deportiva Las Palmas y, hombre, no poder con un Scott McKenna o con un Alex Suárez, que a veces pasa a ser lateral, pues es llamativo, ¿no? Un jugador que no olvidemos que le incluyo porque va convocado asiduamente con la sub-21 de Santidenia. Por tanto, le tengo que incluir porque a mí Juanma Herzog no me ha aportado mucho tras su irrupción la temporada pasada, así que me quedo con estos dos futbolistas. De hecho, se especuló con que podía salir rumbo a Tenerife en el mercado de invierno y lo de Apcar es ¿Mm? algo que ya llevamos tratando durante toda la temporada. Creo que la incertidumbre de su continuidad no le está ayudando para nada al marroquí. En el lateral izquierdo, Jonay, te voy a dar un nombre que creo que te va a sorprender. Me ha costado mucho porque para mí una de las mayores decepciones personales era Javi López, pero no lo he querido meter por lo que comentaba antes. Así que me quedo con el nombre del Pacha Espino. Porque recordemos que el Pacha ¿Mm? Espino hace grandísimas temporadas en Cádiz. La temporada pasada es irregular, pero por lo menos era titular. Pero es que esta temporada, gracias al rendimiento de Pep Chavarría, y esto hay que decirlo, se ha caído del 11. Creo que no es ni útil para Íñigo Pérez. Y para mí pues es una grandísima decepción que un jugador que durante tantas temporadas habíamos hablado de que necesitaba dar el salto y salir del Cádiz, tenga tan poquito rendimiento en un Rayo Vallecano que bueno, que no es un equipo que aspira a la Champions, eso está un escalón más arriba que el Cádiz, pero no deja de ser un equipo en el que el Pacha Espino a priori debería de ser titular. Sí, coincido. Además, en ese rayo de rotaciones, que Íñigo Pérez suele tener pocas piezas fijas en el 11, pues no ha tenido muchas oportunidades, más allá de esos planteamientos con doble lateral, donde Pepa ha pasado adelante y Espino se ha quedado atrás. Hay que decir que Pacha Espino a principio de temporada tiene una lesión y es a lo mejor lo que le hace ya no volver a recuperar el puesto de titular. También está por ahí la cosa a lo mejor, pero es verdad que Pepa ha rendido muy bien y lo que funciona no se toca, ¿no? Yo me voy a quedar con uno que has dicho tú que no has querido meter y es Javi López. Yo creo que era uno de los fichajes más ilusionantes del verano a nivel de los otros de la liga, por lo que vimos en Mendizorroza, por lo mostrado, y no ha sido capaz ni de hacerse titular indiscutible. No voy a profundizar mucho más. Creo que Javi López, espérate que con la noticia que ha habido hoy no haya una cesión o algo parecido. Vamos al centro del campo, Jonay, y aquí
El primer nombre que te voy a dar, te comentaba antes que no me gusta meter fichajes, vamos a decir que esto es un fichaje, aunque Ujú. en el caso de las cesiones sí que soy bastante más crítico porque yo entiendo que cuando tú buscas una cesión lo que buscas es rendimiento inmediato. Y para mí, Mario Ujú. Martín en el Real Valladolid ha sido un quiero y no puedo. Un jugador que yo esperaba, por lo que lo había visto en el Real Madrid Castilla, que podía ser diferencial en un Real Valladolid, que aquí hay que tener en cuenta que no ha ayudado en nada el equipo, pero Mario Martín le hemos visto que ha sido incapaz de seguir el ritmo de primera división, tres rojas, el jugador con más expulsiones esta temporada. Para mí ha sido una decepción enorme lo de Mario Martín. Y junto a él me quedo con Ander Guevara, que la temporada pasada hizo una grandísima temporada. Creo que fue de los mejores jugadores del Deportivo Alavés. Y ya no es solo que no está haciendo una buena temporada, sino que ha perdido la titularidad. Parece que el Chacho Cuden no termina de contar con él. Y a mí, sinceramente, me decepciona bastante porque es un jugador que en verano se habló de que podía salir rumbo al Athletic Club, volver a la Real Sociedad y a día de hoy, pues bueno, lo dicho, es suplente de un Deportivo Alavés que está bajo mínimos, que está peleando por el descenso y que ha encontrado en Antonio Blanco y Joan Jordán una solución para el centro del campo. Pues coincido bastante con tus apreciaciones futbolísticas. Yo me voy a quedar con un doble pivote o un pivote y un medio centro. El primero de ellos, yo me esperaba que iba a rendir, que iba a recuperar su mejor versión porque ya había estado. Y ese es Oriol Romeu. Un jugador que posiblemente fue el mejor del Girona o el segundo mejor en la 22-23 y que volvía a donde, bueno, renació en el fútbol español tras su carrera en Inglaterra. No se ha hecho ni con el puesto de titular indiscutible, no ha dejado las mismas sensaciones y parece que tiene una losa mental en cuanto a confianza preocupante. Para mí esperaba mucho, de hecho se apuesta por Romeo y con la venta de Alex García no se hace ningún refuerzo inmediato en esa zona, de hecho se acude al mercado de invierno para fichar a Artur Melo. Para mí fallo de planificación y gordo por lo que significaba la figura de Oriol en el esquema de Mitchell en el Girona y su función, ¿no? Y luego yo sí voy a repetir algo que otro jugador porque, hombre, yo lo de Lucas Susic pues creo que demuestra un poco lo que es ahora mismo la Real Sociedad, ¿no? Un proyecto que sigue fichando gente interesante, pero que no se está teniendo un poco el control de comunicación, nos está marcando ciertos límites, tanto al entrenador como a los jugadores, y declaraciones que solo airean fracturas, y que en cuanto también al rendimiento futbolístico, pues Lucas Suchis le ha costado. Es injusto meterle, porque es cierto que yo comparto opiniones ya no solo contigo, sino también con Miguel Quintana, que esos jugadores que están en el primer año en un campeonato, no hay que ser tan injustos con ellos, pero hombre, en una Real Sociedad que necesitaba algo más de fútbol o algo más de registros, se me ha quedado corto. Vamos con la línea de media puntas. Te voy a dar los tres nombres, Jonay, porque realmente no sé colocarlos uno en cada extremo de media punta. Te digo los ¿Mm? tres nombres y me dices qué opinas. Voy con mi primer fichaje que he tenido que meter, que es Álvaro Yaló. Confío en ¿Mm? que este jugador sea capaz de darle la vuelta. Creo que ha tenido muchos problemas de adaptación, también de lesiones. Además, esto hay que sumarle que los que tiene por delante han tenido un grandísimo rendimiento, o están teniendo un grandísimo rendimiento. Los Williams, Berenguer, Sancet, incluso Gruceta y Maruán de puntas. Creo que no ha sido, bueno, que ha sido una decepción, sobre todo porque creo que se paga un dinero importante para ser el Athletic Club por él. Me parece injusto porque es su primera temporada y creo que, bueno, hay que darle más tiempo, pero son 15 millones, como digo, es mucho dinero para un Athletic Club que no es de invertir grandes cantidades de dinero y por lo tanto lo tenía que meter. El segundo jugador, Víctor Sigankov. Creo que lo del ucraniano en Girona ya ha pasado a un segundo plano. Creo que es el momento perfecto para que pueda salir porque no está llegando a rendir como se esperaba. Y el tercero y el que más me ha dolido meter es Roro Riquelme, porque creo que venía a ¿Mm? hacer una buena temporada anterior, creo que era un jugador útil desde ese carril izquierdo y esta temporada creo que ha dejado de ser una solución, creo que no ha encontrado su puesto y sinceramente me sorprendería mucho que este verano no salga del Atlético de Madrid. Hemos coincidido en clubes, en nombres. Bueno, por opinar algo rápido, lo de Yaló, es que yo creo que al final los fichajes de Athletic, o lo de Adama y lo de Yaló, han quedado un poco más dramatizadas su situación por la irrupción de Marwan Sanadi, ¿no? Que fíjate que a lo mejor solo lleva un gol, pero la influencia que está teniendo en el juego del Athletic, viniendo del Baracaldo, que no es ni el fútbol profesional de más alto nivel,
pues a lo mejor eso es lo que hace que a lo mejor incluso la temporada ya lo sea un poco sangrante. Pero bueno, paciencia. Y poco a poco, si Gancon lo tenía anotado, para no repetirme, bueno, voy a decir un nombre que ya me avisaste tú hace bastante tiempo, cuando fue su fichaje, que es el de Takuma Samo, ¿no? Lo voy a poner de medio derecho. Poco que decir de Takuma, ha tenido alguna que otra lesión, es verdad que hubo hace unas jornadas que parecía que podía despegar un poco, pero le está costando una barbaridad adaptarse a la liga y a las exigencias de Yago Barrasate. En el medio izquierdo me voy a quedar con un nombre que me sorprende que lo digas tú, pensé que lo ibas a decir y por eso había apuntado otras opciones, es el de Abde. A mí Abde ha perdido la titularidad, ha sido barrido por un chaval llamado Jesús Rodríguez y fue parte importante de esa crisis del Betis donde era pura impotencia de un jugador que sabemos que es un driblador y que tiene mucha clase y que lo demuestra cuando va con Marruecos, pues le tengo que meter. Y luego, como ya me he sido ofensivo, si quieres te dejo dos nombres porque iba a decir James Rodríguez, pero claro, mucha gente creo que va a decir, es que James no tuvo oportunidades. Bueno, pues para no crear otra guerra aquí, Vallecas-Colombia, que ya son varias y estoy cansado de ellas, pues Óscar Rodríguez del Leganés. Yo creo que aún tiene, creo, Óscar, 26 años, si no recuerdo mal, y es un jugador que parece que tiene 35-36 y que en un Leganés donde Borja Jiménez ha dado oportunidades a todo el mundo, porque ha sido los entrenadores que más ha roto al 11 y más ha cambiado el sistema. A mí Oscar ya no tiene magia ni en las faltas. Entonces me quedo con él porque esperaba mucho más en un Madrid que conoce, en un Leganés que conocía y me ha dejado frío, Julen. Había contemplado el nombre de James Jonay, no te voy a mentir, pero como ya no está ni en la liga, bueno, me parecía que era innecesario Claro. volver un poco a generar esa polémica que ya sabemos que a los colombianos no les sienta nada bien hablar mal del bueno de James. Cerramos el 11, Jonay, yo creo que aquí podemos coincidir en el delantero. Tenía un par de nombres del Getafe, como Álvaro Rodríguez o Juanmi, pero creo Mm. que la mayor decepción en la punta de ataque, y no sé si aquí, bueno, coincidiremos o no, es Juanmi Latasa. Yo creo que Latasa se ha pagado en Valladolid bastante dinero por él. Creo que no es del todo culpa suya, ¿no? Al final, lo que hablábamos antes, el equipo no acompaña. Creo que no se ha jugado para nada a algo que le venga bien a Juan Milatasa. Sobre todo, el Valladolid ha buscado correr y ahí ha sido mucho más útil Mamadou Sylla, así que habría que llegar a analizar hasta qué punto es responsabilidad de la tasa que se juega algo a lo que él no le viene bien, creo que ha marcado algún que otro gol, pero bueno, sinceramente, cuando un equipo como el Valladolid, un recién ascendido, paga 5 millones por un jugador, espero bastante más y para mí ha sido la mayor decepción en la punta de ataque. Pues en cuanto a gol, bueno, la tasa estaba ahí. No voy a decir Abel Ruiz porque sea repetir equipo y tampoco quiero poblar mucho de esto. Me la voy a jugar con un nombre que soy un defensor de este jugador y aun diciéndolo en este vídeo, soy defensor por su entrega, por lo que lucha. Pero es verdad que cuanto a nivel de goles y visto la temporada pasada, es decepcionante y la realidad la tenemos que asumir, que es el nombre de Isar Romero. Isar Romero, Julen, ha aportado poco gol. Tiene una losa mental que a ver si Caparrós, como hemos comentado en otros vídeos anteriormente, le reanima, le hace ver que no hay que dramatizar tanto su situación individual en cuanto al rendimiento goleador, pero está claro que viendo la evolución de la temporada pasada, mínimo yo creo que podíamos esperar al menos 10-12 goles, la realidad no es esa y por tanto le tengo que incluir, aunque soy defensor del bueno de Isaac. Tenía apuntado el nombre de Isaac Jonay, así que creo que coincidimos bastante. Y ahora es vuestro momento de dejarnos en comentarios, primero, qué opináis de nuestros 11, qué opináis de nuestras decepciones, si estáis de acuerdo o no, dejadnos las vuestras, debatiremos como hacemos siempre, con muchísimas ganas, con muchísimo orgullo y siempre con respeto, Jonay. Si os gusta este tipo de vídeos, pues bueno, que nos dejen un like, una suscripción y todo eso, porque vamos creciendo poquito a poquito. Y bueno, cada vez tenemos, bueno, cogemos un poquito de ganas cada vez que vemos comentarios positivos, cada vez que vemos suscriptores y demás. Y simplemente nos vemos en el próximo vídeo.